Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto y una gratitud al Señor poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. En esta ocasión, el, el tema del mes tiene como título Llamado a servir. Y el versículo clave está en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y dice así: Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Para esta meditación, el pasaje completo se encuentra en Éxodo 31, 18 al capítulo 33, versículo 23. Es bastante largo. Yo les sugiero que ustedes lo lean o lo vayan leyendo en la medida que se va desarrollando la predicación o que lo hayan escuchado antes. ¿Ya? Este pasaje está basado en la historia de Israel y muestra un conflicto originado por el pecado del pueblo en su idolatría, cuando hicieron un becerro de oro, y el castigo de Dios a causa de aquello. También muestra el propósito de Dios de bendecir a su pueblo de acuerdo a las promesas que había hecho a Abraham. Muestra el diálogo de Dios con Moisés, quien era el hombre de Dios y el principal protagonista de todo este relato, llamado a cumplir la voluntad de Dios, conduciendo a su pueblo y en su observación de la gloria de Dios. Ahora, nosotros estamos a 34 siglos, a 3400 años después de Moisés. Y este sermón, esta meditación de la palabra de Dios, debe ser entendida en nuestro propio contexto histórico, social, cultural. Entonces vamos a ponernos delante del Señor para que Él nos permita ir entendiendo estas cosas. Y en nuestro contexto, que estamos viviendo nosotros, hay tres cosas que debemos destacar para poder aplicar también la palabra de Dios después de tantos siglos. El primero de ellos es que venimos saliendo de un plebiscito realizado el domingo pasado, un acto de democracia propio de nuestro sistema de gobierno nacional. Sin embargo, aparte de ser chilenos, nosotros también somos ciudadanos del reino de los cielos y vivimos bajo el gobierno de Dios y de acuerdo a su palabra revelada en la Biblia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, acabamos de celebrar el Día de la Reforma Protestante, que es una celebración cristiana evangélica de un evento del siglo XVI. Y nosotros somos del siglo XXI. Tenemos años por medio. Y por último, Halloween, que es una celebración pagana del mundo bajo los poderes del mal. Estos tres eventos que están muy cercanos a nosotros son el telón de fondo, el marco en el cual vamos a reflexionar la palabra del Señor. El primer punto que quisiera destacar es el fracaso del liderazgo de uno de los líderes de Israel, en este caso Aarón. Y es porque él, a pedido del pueblo, porque no llegaba Moisés, les hace un ídolo propio de la petición del pueblo, y a ese ídolo, que yo llamaría de la democracia, porque la democracia es un ídolo también actual, es el que le dan servicio muchas naciones contemporáneas. Bueno, ya vamos a ver un poco más de eso. ¿Cómo es el gobierno de Dios? Primero que debo decir, Dios no es un demócrata. El gobierno de Dios es una teocracia. Es Dios gobernando a su pueblo por medio de su revelación en la palabra del Señor, por medio de la Biblia. El Padre Nuestro nos da testimonio de ello. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo.
Y también el Señor Jesucristo ahí en el jardín de Getsemaní, orando al Padre, decía: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Es decir, en el gobierno de Dios se hace la voluntad de Dios. En segundo lugar, el propósito de Dios. Ya habíamos conversado de eso hace un tiempo atrás, en una ocasión semejante a esta. ¿Cuál era el propósito de Dios? Por medio de Moisés, era que cumpliese las promesas dadas a Abraham. En los primeros versículos del capítulo 32 de Éxodo, les recuerda que debía entregarles la tierra de Canaán como heredad de acuerdo a las promesas dadas a Abraham. Y en ese cumplimiento del propósito debía luchar contra 6 naciones, guerreras poderosas, que poblaban la tierra de Canaán. Y el pueblo de Israel venía saliendo de la esclavitud en Egipto. Entonces había una diferencia de poderío bélico enorme, tremendo. Sin embargo, en tercer lugar, con respecto al propósito de Dios, que se habría de vencer a aquellas naciones porque Jehová pelearía por ellos. Entonces es hermoso, tremendo destacar esto, que siempre, cuando Dios tiene un propósito con su pueblo, Dios respalda ese propósito y Dios permite a su pueblo la victoria. Ahora la pregunta nuestra: ¿qué propósito tiene Dios con nuestro llamado? No veo que sea un propósito tan distinto. En primer lugar, no vamos a conquistar Canaán, pero tenemos que extender el reino de Dios en un mundo que está controlado por aquel que es homicida, mentiroso y padre de mentira. Y me refiero a Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. Nosotros fuimos rescatados del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La iglesia está extendiendo el reino de Dios en el mundo por las misiones, por la evangelización. Y nosotros somos parte de ese propósito. Por lo tanto, ahí tenemos una semejanza con el plan de Dios con respecto a su pueblo. En segundo lugar, nosotros no vamos a luchar contra naciones que estén poblando un territorio, pero nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nuestra lucha es espiritual, no es contra personas, pero contra personas que están viviendo bajo el dominio de Satanás. Y por último, las armas con las que vamos a luchar no son armamento bélico, así espadas, escudos, pistolas, cañones, bombas, no. Las armas de nuestra milicia, dice la palabra del Señor, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por lo tanto, hay una pertinencia, hay una relación entre el llamado al servicio, el llamado a servir que Dios le hizo a Moisés y el llamado a servir que Dios nos está haciendo también a nosotros, muchos siglos después. Ahora, con respecto a los servidores de Dios en el tiempo del Éxodo, son 3 personas mencionadas allí: Aarón, Moisés y Josué. Bueno, ya mencionamos a Aarón, un servidor democrático, pero reitero, la voz del pueblo no es necesariamente la voz de Dios. Y si uno examina el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que los profetas de Dios eran muy poco populares y eran minoría, porque la mayoría de los profetas eran falsos. Y los profetas de Dios fueron perseguidos porque el mensaje de Dios generalmente no calzaba con la mentalidad de los reyes y con la conducta del pueblo. El pueblo vivía en pecado. Por lo tanto, Aarón, como servidor democrático, fracasó rotundamente cayendo en idolatría. Pero Moisés era el protagonista de ese relato de Éxodo. Moisés era el servidor de Dios. Y él estaba recibiendo la palabra de Dios y la estaba
escribiendo. Y en el libro de Éxodo estaba escribiendo el segundo de los libros, el segundo de los 5 libros. Pero era el hombre de Dios, era el servidor que estaba conduciendo al pueblo del Señor también. Y Josué, discípulo de Moisés, aparece muy poco en todo el relato. Aparece en el versículo 11 que yo leí hace un momento, cuando dice, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Pero era el hombre del futuro. Era el hombre que estaba siendo formado por el Señor, formado por Dios a través de Moisés. Y luego aparece también Josué, que no se apartaba del tabernáculo y es que tenía que reemplazar a Moisés en el futuro. Y es allí cuando Josué, como discípulo de Moisés, que estuvo siendo formado por Moisés, y antes de entrar a la tierra prometida, pasaje muy conocido por nosotros en el libro de Josué, cuando el Señor le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, ya tenía como herencia de Moisés todo el Pentateuco, 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero nosotros, los de hoy día, siglos después, somos los que vamos a servir a Dios también. Y nosotros lo servimos a Dios siguiendo a Cristo, que es nuestro modelo en cuanto a hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Era lo más importante para Jesús. Y los seguidores de Cristo seguimos su consejo, su palabra, sus pisadas. Lo seguimos a Él, tal como Él dijo, tomando la cruz, estando dispuestos a seguir su caminar. No somos seguidores ni de David, ni de Salomón, ni de los profetas, ni de ningún otro hombre de Dios. Jesucristo es nuestro modelo. Él es el ejemplo de cada cristiano. Ahora, creemos y obedecemos su palabra revelada no en 5 libros, sino que en 66 libros de la Biblia. Libros que están vigentes y que nosotros podemos tomarlo como todo el consejo de Dios y debemos leerlos y debemos escudriñarlos y profundizarlos porque ese es el mensaje, es el medio en que Dios va a usarnos para servirle a Él. Y tenemos el Espíritu Santo, como el mismo Señor Jesucristo dijo, que nos recuerda y nos enseña su palabra. Por lo tanto, nosotros en el servicio de Dios hoy en día tenemos todos los recursos necesarios para hacer un buen servicio a Dios, pero un servicio a Dios que debe ser en el contexto de su palabra, de su revelación. Y ahí tenemos que ser fieles al Señor en eso. Ahora, volviendo a Moisés, en su diálogo con Dios, Moisés tenía y construyó y lo puso fuera del campamento el tabernáculo de reunión. Interesante lugar donde Moisés salía a conversar con Dios. Cuando Moisés iba, venía la columna de nube y se posaba ahí en la puerta y toda la gente observaba ese diálogo que única y exclusivamente tenía Dios con Moisés. Pero hoy día las cosas han cambiado. ¿Cuál es nuestro tabernáculo de reunión? Hay personas que dicen, no, yo voy a la iglesia porque allí Dios me habla. Y yo pregunto, ¿es que Dios habla solamente en la iglesia? Otros dicen, no, yo voy a ir a un retiro espiritual porque allí Dios me habla. Bueno, ¿está esperando un retiro espiritual para que Dios le hable? ¿Dónde nos habla Dios? Muy simple. Jesús dijo, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que te va a escuchar te va a recompensar en público. Así que hermano, hermana, tú no tienes que estar limitado por
tantas cosas, especialmente ahora en pandemia, cuando no puedes ir a un lugar físico llamado capilla, templo, iglesia, como queramos llamarle, pero es una casa de oración. No puedes estar limitado por eso, pero sí, en tu casa tienes tu dormitorio, tu aposento, tu oficina, un lugar especial. El cuarto de guerra, dice una película por allí, donde el lugar especial para juntarse con el Señor y tener ese tiempo con Él. Y ese tiempo en ese lugar especial debe ser caracterizado por un tiempo devocional diario, por un tiempo a solas con el Señor, en un diálogo con Dios, escudriñando las Escrituras y orando. Hermano, ¿cuánto tiempo estás dejando para hablar con el Señor, para conversar con Él, para intimar con Él, para leer su palabra, para conversar con el Señor todo lo que su palabra dice? Tenemos nosotros mejores recursos que los que tenía Moisés y los que tenía el pueblo para entrar en este diálogo con el Señor. La palabra de Dios y la oración son fundamentales para nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios y para nuestro servicio a Él en forma completa, integral. Voy a reiterar cosas que he dicho antes. No dependamos de los teólogos, ni de los reformadores, ni de maestros humanos, porque son imperfectos. Nuestra dependencia debe ser de la Sagrada Escritura. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y le decía a los judíos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Tú quieres ir a escudriñar la Escritura para encontrar a Cristo y ser alimentado de Cristo, que está contenido en su palabra, en esa palabra que es inspirada por su Espíritu Santo? ¿Tienes la voluntad para hacerlo? ¿Tienes el deseo de alimentarte de esa leche espiritual no adulterada para que por ella puedas crecer para salvación? Fíjense que los religiosos del tiempo de Jesús erraron mucho. Y Jesús hace un consejo que llega hasta nuestros días cuando Él les dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las Escrituras y el poder de Dios van juntos. El Espíritu Santo que inspiró la Biblia, que inspiró los escritores sagrados, es el mismo Espíritu Santo que va a estar con nosotros, asistiéndonos en nuestra meditación de la Biblia, en nuestra alimentación de la palabra de Dios, para luego ponerla en práctica. Es importante todo esto para que podamos ser siervos o siervas fieles, útiles al Señor. Y volviendo a Moisés, al terminar su diálogo con Dios, Moisés le pide al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué quiere decir eso? Otras traducciones dicen, permíteme verte. Otra dice, quiero ver todo tu esplendor o tu gloriosa presencia. Y qué curioso, Dios le muestra solo sus espaldas. Moisés no estaba en condiciones de ver a Dios cara a cara. La santidad de Dios lo hubiese aniquilado. ¿Y nosotros? ¿Qué tenemos que esperar para ver la gloria de Dios? ¿Vamos a esperar una columna de humo o de fuego que nos guíe? Yo sé que hay iglesias donde la gente hablan de la columna de humo que se mueve, que los guía a la columna de fuego. Yo quiero ser más concreto que eso. Nuestra mayor visión de la gloria de Dios está en nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido revelado por la palabra del Evangelio. Todo el Evangelio y toda la Biblia está centrada en Cristo. La Biblia debe ser entendida y leída a la luz del mensaje de Cristo. En Cristo encontramos todo. La Escritura dice en el Evangelio de San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si quieres ver la gloria de Dios,
Vela en el Evangelio, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que ir a otro lugar, ahí está. En segundo lugar, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que mirar la cruz de Cristo. Porque en la cruz, Cristo venció. Y su victoria nos llega a nosotros y nos muestra su gloria. ¿A quién venció? Venció al mundo, la carne y el diablo. Victoria total. Él venció en la cruz. Y Él venció en la resurrección de entre los muertos. No hay mayor gloria que esa. Ahí está Jesús. Miramos 20 siglos atrás, miramos a la cruz del Calvario, miramos a la tumba vacía y tenemos la gloria de Dios manifestada en Cristo. Pero no solamente eso, también tenemos un día a día con Cristo. El Señor está con nosotros en la persona de su Espíritu Santo. Él vive en tu vida. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. El Espíritu Santo, no como en el Antiguo Testamento, que iba y venía. Venía sobre Sansón. Sansón tenía fuerza y hacía proezas. Venía sobre sus profetas. Hablaban palabra de Dios. Venía y se iba. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. De Pentecostés en adelante, ha venido sobre todos los creyentes en Cristo y ya no se va más. Permanece en nosotros. Nos redarguye cuando pecamos. Nos enseña la palabra, nos consuela, nos fortalece, nos guía. Va con nosotros en el día a día. Nosotros podemos ser testigos de las obras de Dios hoy. Cuando hay una sanidad de un enfermo, cuando hay oraciones respondidas, cuando Dios te cambia los planes, te da mejores planes, cuando te detiene, no te deja hacer ciertas cosas, cuando va guiando. ¿Te has puesto a mirar la historia de tu vida? ¿Cuántas veces el Señor ha intervenido en tu caminar diario? Escríbelo. Escribe, deja el registro de todas aquellas ocasiones cuando el Señor ha mostrado su gloria en tu experiencia diaria, hablándote, consolándote. El Dios está vivo y activo y nosotros podemos ver su gloria diariamente. Pero hay algo más todavía. El Cristo de la gloria. El Cristo ascendido a los cielos. El Cristo sentado a la diestra del Padre. El Cristo que vio a Esteban cuando estaba siendo martirizado. Ese Cristo que se le reveló a Juan en la isla de Patmos. Ese Cristo reinante. Ese Cristo que veremos cara a cara cuando seamos llevados a su presencia. Nosotros estamos siendo testigos de mayor gloria que Moisés, cuando solamente pudo ver las espaldas de Dios. Nosotros tenemos de la gloria de Cristo en la cruz, la gloria del Señor en el día a día y la gloria que veremos cuando estemos en la presencia del Señor. Y así podemos servir al Señor con toda esa riqueza que nos ofrece la palabra del Señor como cristianos, como hijos de Dios. En conclusión, 5 cosas quiero reiterar de lo que ya hemos visto. En primer lugar, nuestro gobierno, como pueblo de Dios, es una teocracia, no es una democracia. Dios gobierna sobre su pueblo, es decir, sobre todos cuantos se han sometido al señorío de Cristo. Por lo tanto, hermanos, yo les digo en el nombre del Señor, sometamos a Dios, resistamos al diablo, y el diablo huirá de nosotros. En segundo lugar, el propósito de nuestro servicio, extender el reino de Dios en un mundo que está bajo el control del maligno, de aquel que es homicida, mentiroso y padre de mentira. Pero como Cristo ya venció en la cruz, el diablo no puede contra nosotros. Tenemos todo el poder de Dios a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, la palabra del testimonio de ellos, como dice Apocalipsis, para vencer a Satanás. Así que extendamos el reino de Dios, porque es el plan y el propósito de Dios para nosotros. Usemos las redes sociales, como ya lo mencioné hace un tiempo atrás.
En tercer lugar, nuestro modelo de servicio y de siervo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos muestra cómo servir. Aquel que en la Santa Cena, ahí, última cena con sus discípulos, tomó un lavatorio y lavó los pies de sus discípulos, mostrándole que aquel que era el Señor y el Maestro había venido a servir. Y nos dice, ustedes son bienaventurados si hacen lo mismo. Seamos siervos los unos de los otros, sirvamos como Cristo, sirvamos al mundo, como Cristo sirvió al mundo. Sirvamos a todos, porque nosotros somos los representantes de Cristo y no estamos para ser servidos, sino para servir en el nombre del Señor. Todo lo relativo a Cristo lo encontramos en las Escrituras, así que nosotros podemos seguir a este Cristo que nos es revelado en la Biblia. En cuarto lugar, ya lo dije y lo reitero, nuestro tabernáculo de reunión es principalmente nuestro aposento, donde cerrada la puerta podemos tener nuestro tiempo de encuentro con el Señor, nuestro tiempo devocional diario, nuestro tiempo de Biblia y oración. Y no solamente eso, sino podemos caminar con el Señor en todos los lugares donde vamos. Él va con nosotros, donde podemos conversar con Él todas las cosas que nos pasan. Y podemos ser guiados por Él. Así que nuestro tabernáculo de reunión puede ser en nuestro aposento, o puede ser un tabernáculo móvil, porque donde nosotros estemos, el Señor también está con nosotros. Y por último, nuestra visión de la gloria de Dios nunca la perdamos. Siempre miremos a la cruz, donde Cristo ya venció por nosotros. Veamos la obra de Dios en el día a día y veamos su gloria. Hagamos también esas buenas obras que nos mandó a hacer para que los hombres las vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y por último, esperemos la gloria de ese Cristo sentado a la diestra del Padre, y cuando Él nos llame, podamos estar en su presencia, gozando de su presencia por la eternidad. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos servir al Señor. Servir al Señor, como dice este tema del mes, llamado a servir. Hagámoslo, como la palabra nos indica, para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu siervo Moisés, que fue fiel a ti en todo lo que le mandaste. Gracias por la palabra que hemos podido leer y comentar. Y gracias por el desafío que tu palabra nos da de servirte, no como Moisés, no como los profetas, no como Josué, no como Salomón, sino servirte, Padre, así como Cristo, tu Hijo, te sirvió. Ayúdanos a seguirlo a Él. Ayúdanos a continuar su obra, extendiendo tu reino en este mundo. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo para hacerte fieles y eficaces en la predicación de tu palabra, de tu santo evangelio. Lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga y les siga bendiciendo en el hermoso culto que ustedes tienen allá en Belloto. Hasta la próxima.